Bien, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, o lo que proceda. Eh, el día de hoy quiero ocuparme de, una idea, que es la idea de metafísica, en su modulación, o más bien tal y como es utilizada en el contexto de la filosofía propugnada por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y quiero ocuparme de ella porque la idea de metafísica eh, es utilizada en los círculos de los acólitos del materialismo filosófico, algunos de ellos al menos, algunas de esas células, células de discípulos, quiero decir, es utilizada con una falta de rigor realmente preocupante, a mi juicio, y me gustaría pues improvisar un poco a propósito de esta idea. Lo primero que quizás habría que decir es que voy a ocuparme de la idea de metafísica no en el sentido que, por ejemplo, Gustavo Bueno le da en los ensayos materialistas, al menos en algunos tramos de los ensayos materialistas, que es la acepción de Bradley, si no recuerdo mal. Hay una nota en los ensayos materialistas que precisamente remite al sentido que Bradley le da a al término metafísica para referirse a una suerte de teoría del todo, o más bien a todas aquellas doctrinas que pretendan cifrar eh, el todo. Eh, no voy a ocuparme de esta modulación de la idea de metafísica, eh, sino que voy a ocuparme de la que eh, algunos expositores de la filosofía de Bueno obvian a la hora de calificar determinadas ideas o determinadas doctrinas o determinadas posturas como metafísicas, ¿no? Cuando manifiestan que Hegel, por ejemplo, es pura metafísica, o que Plotino es pura metafísica. En fin, podemos tomar al pensador que queramos si es que hablamos en esos términos. Eh, Voy a ocuparme de esta modulación de la idea de metafísica y bueno, esta modulación quizás sea un poco excesivo decirlo de esta manera, pero de ella he pretendido hacer una elucidación en un artículo que apareció en la revista Metábasis, en el número cuarto de la revista Metábasis, que se titula ¿Por qué siguiendo en vigilia pensantes? La hipóstasis de la vigilia como estirpe tónica del noesis, noeseos, noesis de Aristóteles. Pretendí ocuparme allí por escrito de esta idea. Hay un apartado en ese artículo que se titula eh, que la operación metafísica por antonomasia es la hipostatización, ¿no? O la hipóstasis, si se quiere. Y precisamente es de esta modulación de la que voy a ocuparme ahora brevemente, y ya digo que con un nivel de improvisación que impedirá en algunos momentos pues un rigor como el que se exigiría en una exposición, por ejemplo, escrita, pero en una exposición oral como esta, pues podemos darnos ciertas licencias y tener cierta soltura en la exposición, ¿no? Y bueno, mmm, cuando desde, bueno, cuando se califica, cuando algunos acólitos de Bueno califican ciertas ideas o determinadas posturas o doctrinas como metafísicas,
Se sobreentiende, al parecer, que se habla de metafísica precisamente en este sentido, en el sentido de una hipóstasis o en el sentido de una sustancialización. Es una idea que Gustavo Bueno, por ejemplo, ha tratado por decirlo, bueno, en muchos lugares, pero por ejemplo en las estructuras metafinitas. En las estructuras metafinitas, Bueno hace referencia a la noción de hipóstasis precisamente como una posición de la parte por el todo y la disociación de las demás. Es la fórmula literal, si no hierro el tino. Eh, la posición de la parte por el todo y la disociación de las demás partes, se entiende, ¿no? En el papel de la filosofía en el conjunto del saber, por ejemplo, hay una nota sobre el sentido del término metafísica, precisamente, que es donde Bueno eh, eh, dice que la noción geométricamente primitiva, utiliza esta fórmula en sentido literal, la noción geométricamente primitiva de la idea de metafísica es la que Marx, él dice Marx en el texto, aunque es más bien Engels, la que Engels utiliza en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, donde Feuerbach se refiere in actu exercito, por decirlo así, a esta operación metafísica a la que Bueno hace referencia en las estructuras metafinitas de poner la parte como si fuera el todo y una disociación, o más bien aquí diríamos una separación, aunque Bueno en aquel entonces, si no recuerdo mal, las estructuras metafinitas es un texto de 1959, si no me falla la memoria, puede ser que esté ahora errando, pero es un texto anterior, en cualquier caso, por supuesto, al papel de la filosofía en el conjunto del saber. Todavía no utilizaba la distinción entre separabilidad y disociación de los conceptos, pero sí, es poner, dice Bueno, la parte como el todo y disociarla, y ahora diremos separarla de las demás partes, de la totalidad en cuestión, de esa estructura holótica, si queremos emplear lenguaje un poco más técnico. La noción de hipóstasis o de sustancialización que utiliza Bueno me ha parecido a mí que ¿cómo decirlo? Que es ilustrativo para elucidarla. Un ejemplo que precisamente he creído necesario incorporar en ese artículo del que hablaba, que apareció en la revista Metábasis, un ejemplo que tomé de un cuento de Jorge Luis Borges, que es El Disco. El cuento de El Disco de Borges nos narra la historia de cómo un presunto rey con aspecto de mendigo se encuentra con un leñador y le asegura que tiene en su poder el disco de Odín, que es un disco de una sola cara. Es un disco que solo tiene anverso, no tiene reverso. Es un disco unidimensional, por tanto, es un disco euclidiano, podríamos utilizar este calificativo. Ese disco
nos dice Borges en el cuento, al final del cuento, voy a desvelarles el final del cuento, en un forcejeo entre ese rey mendigo y ese leñador, cae del lado de la inconcebible cara, cara única que tendría ese presunto disco con una sola cara. Y dice Borges en el final del cuento, bueno, dice el personaje de Borges, todavía lo sigo buscando. Creo que esto es un dechado de lo que podríamos precisamente entender como una operación hipostática. Javier Pérez Jara ha traído también ha traído un ejemplo literario para explicarla, con la sonrisa, la famosa sonrisa flotante del gato de la Alicia de Lewis Carroll. El procedimiento que nos desvela ese disco unidimensional que aparece en el disco de Borges es precisamente, creo, muy ilustrativo para explicar lo que se quiere decir con una operación hipostática, que es la modulación geométricamente primitiva, como dice Bueno, de la idea de metafísica. ¿Por qué razón? Porque literalmente lo que se hace es tomar una totalidad, si se quiere un holónimo, como lo sería en este caso el disco, que constaría de anverso y reverso. Todo disco consta de anverso y reverso, todo cuerpo naturalmente consta de anverso y reverso, pero en este caso no. En este caso, una de las partes de ese disco es separada del reverso, es decir, el anverso es separado del reverso y por lo tanto lo que se está cumpliendo allí es precisamente la fórmula que aparece en las estructuras metafinitas de Gustavo Bueno, cuando se dice que la hipóstasis es la posición de la parte por el todo y la disociación de las demás. Es decir, hay una suerte en esta operación de sinécdoque, aunque recordarán ustedes que la sinécdoque es el pars pro toto, precisamente tomar una parte por el todo, como cuando se dice que un padre tiene en su casa 3 bocas que alimentar, ¿no? Naturalmente esa fórmula no se refiere a que las bocas estén flotando en la casa como la sonrisa del gato de Alicia, sino que se refiere a los hijos que tiene ese padre por una de sus partes. La hipóstasis, en este sentido, se distingue precisamente de la sinécdoque, por ejemplo, en términos de, claro, la sinécdoque toma en cuenta al todo al hacer referencia a la parte, mientras que la hipóstasis no toma en cuenta al todo, es decir, separa la parte del todo y por lo tanto lo hace el todo, ¿no? Es decir, la totalidad en cuestión queda reducida a una de sus partes, queda la totalidad entera anegada en la parte de la totalidad en cuestión, como es el caso del disco. El anverso precisamente anega al reverso, ¿no? Cuando se dice entonces que una idea es metafísica, dentro del contexto de la filosofía propugnada por el materialismo filosófico, lo que se quiere decir precisamente es que se procede a una sustancialización de esa idea. Es decir, por ejemplo, si hacemos referencia a la idea de libertad de manera absuelta, de manera absoluta, si tomamos el absoluto en su acepción etimológica, que es absolutus, precisamente estar separado por completo.
Em, la acepción de metafísica, digo, hace referencia a esa sustancialización de, por ejemplo, decíamos, la idea de libertad. Si la idea de libertad la consideramos en su dimensión absoluta, que no hay tal dimensión, y precisamente eso es lo que se quiere recalcar con ese uso crítico del concepto de metafísica, si la idea de libertad la consideramos a secas, digámoslo así, desconectada de todo aquello que la codetermina, por decirlo rápidamente, y todo aquello que determina, que codetermina y sobredetermina, incluso diríamos, la libertad de la que estemos hablando, sea esta la que sea, la libertad de un sujeto individual, mi libertad de salir a la calle y perjudicar a alguno de mis conciudadanos. Por supuesto que tengo esa libertad, tengo la libertad de hacerlo, pero no tengo la libertad quizás para hacerlo. O puede que sí, pero quiero decir, la idea de libertad no puede tomarse en su sentido absoluto, es decir, absuelto literalmente, porque entonces estamos precisamente incurriendo en una hipóstasis de esa, una hipostatización de esa idea. Esto por poner un ejemplo improvisado ahora, ¿no? Tal y como me ha venido a la cabeza en este momento. Obviamente pueden tratarse de muchas otras, de muchas otras maneras. La idea de metafísica, por otro lado, pues naturalmente que tiene múltiples sentidos a lo largo de la tradición filosófica. Por supuesto podemos hablar se hablaba de la metafísica como la ciencia princeps, ¿verdad? La ciencia principal. Se hablaba de la metafísica como la ciencia de los trascendentales, decía Duns Scoto, la acepción bibliotecológica de Andrónico de Rodas y Nicolás Damasceno del ta metatafísica, la conocidísima anécdota de que después del libro de la física viene el libro de la metafísica. Por supuesto hay múltiples sentidos de esta palabra y ni qué decir del uso, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la metafísica para el objeto de la metafísica para Averroes que el objeto de la metafísica para Nicolás de Cusa o para etcétera, ¿no? Para el propio Aristóteles, por ejemplo. Naturalmente que hay múltiples acepciones, digo, pero Gustavo Bueno llama a esta acepción la acepción geométricamente primitiva, aludiendo, como decía, me he desviado un poco de este asunto, pero aludiendo al pasaje de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana de Friedrich Engels, donde Engels dice que precisamente el modo de pensar metafísico es, como en Hegel, aquello que detiene lo que fluye, aquello que detiene en uno solo de sus momentos lo que fluye. Feuerbach lo dice de manera mucho más elaborada, etcétera, y de manera velada, naturalmente. Esto es una exégesis que Gustavo Bueno hace del pasaje de Feuerbach, pero pueden encontrar ustedes el pasaje íntegro en el pasaje de Engels, quiero decir, íntegro citado en el artículo de Metábasis, donde me ocupo de estas cuestiones, bueno, de esta cuestión en particular. Pero justamente creo que Gustavo Bueno da en la clave, da en la diana, cuando dice que precisamente lo que Engels toma como el modo de proceder metafísico por antonomasia, que es el que Hegel denuncia, dice Engels, y naturalmente no podría ser de otro modo. Hegel precisamente haría hace una crítica de esas detenciones de aquello que fluye y de aquello que no puede ser detenido en uno solo de sus momentos, ¿verdad? La famosa frase
en la que se cifra frecuentemente todo el sistema de Hegel, la verdad es el todo, y la verdad es el todo porque está íntegra en cada uno de sus momentos y cada uno de esos momentos es necesario para llegar a la verdad de ese todo. Esa sería la acepción de metafísica de Bradley que aparece en los ensayos materialistas. Podríamos aplicarla a esta concepción de Hegel, que por otro lado yo estoy haciendo una caricaturización de la concepción hegeliana, pero en fin, a efectos de rapidez y de condensación me parece que se entiende, ¿no? Entonces, la noción de metafísica que maneja el materialismo filosófico es precisamente la de una idea hipostática, es decir, una hipostatización, una sustancialización, una abstracción formal, ¿no? La famosa abstractio formalis de los escolásticos, por ejemplo, en la que una de las partes de una totalidad es eh, mm, sustituye al todo, digámoslo así. Lo mismo podríamos decir si tenemos el mismo ejemplo de Borges, pero, con mayor rapidez. Si tenemos una moneda y yo digo que el anverso, el anverso de la moneda es absoluto, ¿verdad? Y que el reverso no existe, en lo que estoy incurriendo precisamente es en una hipostatización de una de las partes de esa totalidad, de ese holónimo que es la moneda, en favor de uno de sus merónimos, que en este caso sería pues el anverso, ¿no? Bien, esto ha sido una simple improvisación, quizás algo confusa y atropellada, pero simplemente tiene la intención humilde bueno, la humildad no es virtud porque no nace de la razón, pero como dice Spinoza, pero sencillamente tiene la intención de lanzar una cautela al terreno de algunos de los acólitos de Bueno cuando utilizan el vocablo metafísica, el calificativo de esto es pura metafísica, esto es metafísico, con una obviedad que a mí me parece muy peligrosa porque puede redundar precisamente en la seriedad de las exposiciones. Quizás en otra ocasión me ocupe con mayor detenimiento de ello y si no, pues lo dicho, aunque ya resulte demasiado excesiva la autorreferencia, está todo esto expuesto por escrito en el artículo de la revista Metábasis de mi autoría que he citado. Y en fin, eso ha sido todo.